Según el presidente Trump, Irán está suplicando por un acuerdo. Quieren que todo esto se acabe y que se acabe rápido. La pregunta es, ¿van a ser razonables? Eso es lo que intentamos averiguar. Y lo de razonable depende, supongo, de lo que cada uno entienda por razonable. Eso es lo que vamos a intentar descubrir. Y sinceramente, no hay nadie mejor en el mundo para ayudarnos a entenderlo hoy. Hoy vuelve con nosotros el profesor Morandi, catedrático en la Universidad de Teherán y ex asesor del equipo iraní de negociación nuclear. También formó parte del equipo negociador de Pakistán y es veterano de combate. Profesor, como siempre, bienvenido de nuevo al programa. Muchas gracias por invitarme. Siempre es un placer estar en su programa. Bueno, mire, el momento no podría ser mejor para tenerle hoy con nosotros. Me alegré mucho cuando vi el calendario, sobre todo teniendo en cuenta todo lo que ha pasado, incluso desde anoche hasta esta misma mañana. Pero tenemos noticias de última hora que queremos comentar y conocer su opinión de inmediato. Ayer hubo mucha información en NBC News, aquí en Estados Unidos. Se decía que Arabia Saudí y Kuwait habían rechazado que Estados Unidos usara su espacio aéreo para ese llamado Proyecto Freedom, que supuestamente iba a ayudar a guiar a la gente por el estrecho de Hormuz y salir de allí. Y después de que, al parecer, solo 2 barcos pasaran, el proyecto se canceló de repente, porque el presidente Trump dijo algo así como, bueno, es para ayudar a negociaciones y que Irán se ponga las pilas o algo por el estilo. Luego supimos que en realidad fueron Arabia Saudí y Kuwait los que lo bloquearon. Pero ahora, según este artículo, han levantado esas restricciones, lo que podría abrir la puerta a reanudar el proyecto Freedom. Así que, para empezar, déjame preguntarte, ¿cuál fue la visión iraní sobre el proyecto Freedom y su eficacia, más allá de lo que hiciera Arabia Saudí? Bueno, no está claro si Arabia Saudí llegó a poner algún tipo de limitación a Estados Unidos desde el principio, porque sí resulta extraño que en cuestión de horas cambien de postura de esa manera. Pero los iraníes estaban preparados para el Proyecto Libertad. Claro, no sabían cómo lo iban a llamar, aunque sí estaban listos para algún tipo de operación. Igual que ahora, que están preparados para una gran escalada. Hay una creencia bastante extendida de que, en las próximas horas o en los próximos días, podría producirse un ataque importante. Llevan así un par de semanas esperando un asalto, pero cuanto más se acerca el viaje de Trump a China, más difícil resulta, al menos para un presidente normal, iniciar una guerra, o reanudar una guerra, o una guerra abierta. Pero claro, en el caso de Trump, realmente no podemos decirlo, porque es tan distinto a cualquier ser humano normal. La creencia, por tanto, es que Trump no tiene mucho tiempo para iniciar una guerra, debido al viaje que se avecina. Pero el llamado Proyecto Libertad estaba condenado al fracaso desde el principio. No había ninguna posibilidad de que los estadounidenses pudieran forzar la apertura del estrecho de Hormuz. Los iraníes dicen que en realidad ningún barco logró pasar, que todo esto es solo una puesta en escena. Irán no intentó hundir los barcos estadounidenses, pero sí trató de asustarlos, a los buques de guerra. Y al final vimos que se causaron daños a, creo, 3 barcos, algunos de ellos muy gravemente dañados, y también hubo daños en los Emiratos Árabes Unidos, por los que Irán no ha aceptado responsabilidad. Pero en cualquier caso, el daño ya estaba hecho, fuera quien fuera el responsable, Irán, Arabia Saudí, los estadounidenses o quien sea. El daño estaba hecho. Así que incluso si los saudíes hubieran ofrecido su espacio aéreo, y no sabemos si realmente lo prohibieron o no, o si esto es solo otra afirmación para salvar la cara publicada por el Wall Street Journal, porque el Wall Street Journal está muy cerca de la Casa Blanca de Trump. Eso no está claro, al menos para mí, porque sí sabemos que Trump decía que los pakistaníes le habían pedido que detuviera la operación, que frenara el proyecto.
Y eso obviamente tampoco era cierto. Así que para los iraníes estaba claro que si Estados Unidos intentaba entrar por la fuerza en el Golfo Pérsico, eso llevaría a una guerra. E Irán no permitiría que esos barcos salieran, porque hay que recordar que, por supuesto, la guerra empezó cuando Netanyahu y Trump la iniciaron. Pero después, cuando la guerra ya había comenzado y el estrecho de Hormuz quedó prácticamente cerrado al tráfico marítimo de esos 5 países que participaron, y esto, por cierto, el Wall Street Journal lo está reconociendo básicamente, Arabia Saudí, Kuwait y por supuesto los demás, todos son cómplices de la guerra. Formaban parte del esfuerzo de guerra. Así que en aquel momento, durante la guerra activa, durante los 39 días de combates, los iraníes no permitían que sus barcos zarparan, porque estaban ayudando al ISIS a lanzar un ataque contra el país, contra el pueblo iraní, matando a miles de iraníes. Pero otros barcos sí podían navegar. No fue como si el estrecho de Hormuz se hubiera cerrado por completo. Los barcos rusos, chinos, iraquíes, todos esos países que no estaban implicados, sus barcos pasaban. Incluso los de Pakistán, la India y otros, después de negociaciones también podían pasar, porque algunos de esos barcos tenían ciertos problemas. Algunos de los barcos estaban transportando petróleo desde uno de esos países, pero era para países que eran amigos de Irán. Así que algunos barcos tuvieron complicaciones, y al final, tras las negociaciones, se les permitió pasar. Irán nunca ha cerrado el estrecho de Hormuz, solo se ha cerrado para aquellos países que estaban en guerra y que siguen en guerra contra el pueblo iraní. Pero si esta operación hubiera llegado a ser una operación de gran envergadura, en lugar del simple espectáculo en que acabó con Brindisi, creo que habríamos visto guerras intransigentes dentro de la región del Golfo Pérsico. ¿Y qué opinas de esa premisa en realidad? Porque por lo visto, no se diseñó así, y si se reactivara, no sería una ayuda física para romper un bloqueo con los buques de guerra estadounidenses. Más bien, se limitarían a guiarlos y a indicarles por dónde pueden pasar en el agua. En ese caso, permitiría a Irán que un barco fuera guiado y saliera por su cuenta si no tuviera permiso de su parte? No, fueron muy claros en eso. Y la creencia en Teherán, hasta donde yo sé, es que los estadounidenses querían ver si podían intimidar a Irán y comprobar si Irán se había debilitado. Porque parece que los estadounidenses siguen creyendo, quiero decir, la Casa Blanca sigue creyendo, la propaganda que les están transmitiendo, esa idea de que Irán se está desmoronando, de que el asedio está hundiendo a la sociedad iraní. Quizá, no lo sé, quizá el Mossad sigue proporcionando el mismo tipo de información falsa que en su momento fue la que provocó la guerra. Esa es, digamos, una interpretación de los hechos, que Trump esperaba que quizá Irán estuviera debilitado y que esto fuera una especie de prueba para ver si los iraníes se echarían atrás y permitirían que esto ocurriera, o si se sentirían intimidados al saber que los barcos estadounidenses iban a participar. Pero los iraníes se mantuvieron firmes y dijeron que, o el estrecho de Hormuz está abierto para nosotros, y por supuesto, se aplican los altos el fuego en Líbano y Gaza, o no estará abierto para esos 5 países. Pero como dije, otros países siguen utilizando ese estrecho, aquellos que no están en conflicto con Irán. Así que la creencia es que esto fue una especie de prueba para ver si los iraníes se sentirían intimidados por las amenazas de Estados Unidos, y claramente no lo estuvieron. Así que la pregunta es la siguiente. Hay un par de cosas que quiero revisar rápidamente. Me gustaría conocer tu opinión, primero, sobre algunos comentarios del secretario de Estado Rubio, y hasta qué punto pueden influir en estas negociaciones y en sus relaciones en general. Por ejemplo, con Sergei Lavrov y su experiencia con el país contra el que está luchando, la guerra contra Ucrania.
En Ucrania, cuando le escuchas hablar, se muestra muy firme del lado ruso, pero al mismo tiempo es muy diplomático en la forma en que se relaciona, incluso con la parte ucraniana. Hace un par de días, aquí tuvimos a Marco Rubio, que se refirió a Irán de una manera bastante despectiva, diciendo algo así como, ha llegado el momento de que Irán tome una decisión sensata. Y claro, no es fácil para ellos hacerlo, porque tienen una fractura dentro de su propio sistema de liderazgo. Y además de eso quiero decir, las personas que están en la cúpula de ese gobierno, por decirlo suavemente, ya sabes, están completamente locos. Quiero decir, ¿eso es algo que simplemente ignoras? ¿tiene algún impacto cuando te dicen que todos tus líderes deben de estar locos de la cabeza? Bueno, no sé si él realmente cree en todo esto o no, y eso es lo que resulta inquietante, porque cuando dicen que hay una división en el liderazgo, me pregunto, ¿cómo exactamente? ¿De dónde surge esa división? Tenemos un líder, tenemos un Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Ese consejo está formado por el presidente del Parlamento y el jefe del Poder Judicial. Y por supuesto el presidente dirige el consejo. Es el jefe de ese consejo. Hay un presidente designado mediante un acuerdo entre el líder y el presidente. Y luego está el ejército. También hay miembros del gabinete, según el tema del que se trate. Si es política exterior, obviamente participa el ministro de Asuntos Exteriores. Y hay parlamentarios que también están vinculados al asunto. En este caso sería política exterior. Y el Consejo Supremo de Seguridad Nacional decida lo que decida, si el líder lo aprueba, ya está. Y decidieron que el negociador sea el presidente del Parlamento. Entonces, ¿dónde está la fractura? ¿Dónde están las divisiones? ¿Dónde están, ya sabes, las purgas, como en Estados Unidos, como en el Pentágono, donde tuvimos generales, no sé, apartados del poder, el secretario de la Marina destituido o Daniel Davis dimitiendo? Aquí no tenemos nada de eso. No hay ni un solo caso que yo conozca, al menos. Así que no sé si él realmente se lo cree, pero este es el tipo de relato que repiten, aunque sí creo que en muchos casos acaban interiorizando ese relato. Ellos creen en su propia propaganda, lo repiten una y otra vez, y al final acaban creyéndoselo. Creo que eso es, creo que es un problema más grande de lo que mucha gente piensa. Pero llamar locos a los líderes iraníes no lo creo. No creo que los líderes iraníes estén ahí, sentados, enfadados. Probablemente se estén riendo. Pero eso sí hace que negocien con más dureza. Hace que Irán sea más firme frente a Estados Unidos. Así que las amenazas y los insultos, creo que los estadounidenses interpretan a Irán completamente mal. Irán no es así. El problema, creo yo, que tiene Trump es su comportamiento tipo mafia, ya sabes, como un jefe mafioso. Va a la India y dice algo como si no, les hace una oferta sobre los aranceles que no pueden rechazar y entonces ellos se inclinan. Va, secuestra al presidente de Venezuela, mata a un par de cientos de personas en el proceso y luego amenaza a los europeos. En el caso de Irán, eso no va a funcionar. Y cuanto más haga eso, más firmes van a ser los iraníes en la mesa de negociación. Irán es muy diferente de esos otros países. Bueno, salvo China, supongo. Rusia ya ha sido completamente sancionada, así que es un caso aparte. Pero en el caso de China, cuando él inició una guerra comercial, los chinos respondieron, aunque nadie más lo hizo. Así que creo que Irán le ha sorprendido mucho. Y creo que eso se debe a su ignorancia, pero también a que muchos políticos en Estados Unidos, si no todos, se han tragado el cuento. Se creen las tonterías de que Irán es débil, que está dividido, que es corrupto, que son unos mulás locos, sea lo que sea que eso signifique. No tengo ni idea de qué quieren decir con mulás locos. Quiero decir, el presidente es cirujano cardíaco. El presidente del Parlamento, el principal negociador, es profesor asociado en mi universidad. El gabinete está formado por ingenieros, médicos y filósofos. El doctor Larijani, que fue presidente del Consejo Supremo de Seguridad Nacional,
Era profesor en la Universidad Peterman antes de ser asesinado y convertirse en mártir. Era profesor de filosofía occidental. Así que ya sabes, todo ese asunto del mulá loco, el ejército, no son eso. Son oficiales como tú, oficiales formados en academias militares. Así que creen en su propia propaganda, pero se está desmoronando. La gente los odia, y eso les hace pensar que solo tienen que empujar un poco y todo se vendrá abajo. Si lo recuerdas, estoy seguro de que al principio de la guerra de 12 días dijeron que ya estaba ganada. Y Trump, en aquel momento, dijo que Irán había exigido una rendición incondicional. Pero incluso después de la guerra de 12 días, cuando Irán derrotó a los israelíes, el gobierno estadounidense no aprendió la lección. Así que, cuando trajeron muchas más armas, que dejaban en ridículo todo lo que tenía el régimen israelí, que por cierto era todo estadounidense, entraron en guerra y después de 39 días fracasaron. Fracasaron contra el país, contra las Fuerzas Armadas, contra Irán. Y aún así, no aprenden. Entonces piensan, vale, ahora los vamos a derrotar con el bloqueo. Pero si realmente estuvieran ganando con esta guerra de asedio, vimos a senadores estadounidenses diciendo, los estamos matando de hambre, no hay comida, casi presumiendo de hacer pasar hambre a los inites, lo cual es repugnante. Pero en Irán nadie se está muriendo de hambre. Se creen sus propias mentiras. Bueno, de hecho, profesor, quiero mostrarle una de las cosas que dijo el presidente Trump. Gary, vamos a poner la parte en la que dice Trump ganó, ahí abajo. Así es como el presidente Trump intenta cuadrar ese círculo del que usted habla. Así es como funciona su forma de pensar y lo que él cree. Sector, y ahora estás más optimista, como si estuvieras más cerca de llegar a un acuerdo. ¿Qué hace que este momento sea diferente de otras veces en las que también parecía que el acuerdo estaba cerca? Bueno, ¿por qué dices que se niegan a rendirse? No lo sabes, no sabes lo que está pasando detrás de ti. Y hace unos días, bueno, en el mundo de la guerra eso ya es hace mucho tiempo. No, ellos quieren llegar a un acuerdo desesperadamente y veremos si lo conseguimos. Si lo conseguimos, no pueden tener armas nucleares. Es muy sencillo, pero ¿qué significa eso de no rendirse? Tenían una marina con 159 barcos y ahora cada barco ha sido destruido y está en el fondo del mar. Tenían una fuerza aérea, muchos aviones y ya no tienen ninguno. No tienen defensa antiaérea, no les queda radar. Sus misiles están casi todos destruidos. Les queda algo, quizá un 18 o 19%, pero no mucho comparado con lo que tenían. Y todos sus líderes están muertos. Así que creo que hemos ganado. Así que en su mente ya hemos ganado. Entonces, ¿cómo respondes a la afirmación de que todos esos elementos de las capacidades de seguridad nacional de Irán han sido destruidos o derrotados y que el asedio está matando de hambre a todo el mundo y que pronto van a tener que colapsar? ¿Cómo respondes a eso? Bueno, ayer estuve en el programa de Piers Morgan y él decía lo mismo, que las Fuerzas Armadas de Irán están destruidas y que todo ha sido arrasado. Y llevó una persona al programa y esa persona, ya sabes, dijo todas esas cosas. Y él dijo, estoy de acuerdo con él. Yo le respondí, bueno, entonces, ¿por qué no tomas el control tú? Dijo que esa persona había dicho que por razones políticas no están tomando el control del estrecho de Hormuz. Y le dije, entonces, ¿por qué no lo haces tú? ¿Para qué me estás entrevistando? Se lo pregunté a Piers Morgan. Quiero decir, si todo ha terminado, ¿para qué hablar conmigo? Si quieres, ve y toma el país. Podéis expulsarnos de nuestra tierra, como hicisteis con los palestinos. Y entonces él dijo, Piers Morgan dijo, que eso es lo que Trump podría querer hacer. O sea, como crear otro Israel o algo así. Pero eso no está pasando. Quiero decir, es evidente que Trump perdió la guerra. El Estado iraní sigue ahí. Las Fuerzas Armadas siguen ahí. Después de 39 días,
Trump aceptó el plan de 10 puntos de Irán como base para las negociaciones. Eso fue la humillación y la derrota definitivas. Y después, cuando todo el mundo lo criticó duramente, su portavoz dijo no, lo tiramos a la basura. Pero Irán está negociando sobre la base de esos 10 principios. Y ha dicho que no va a negociar el programa nuclear hasta que esto se resuelva. Así que ya sabes, si el asedio está funcionando, entonces, ¿por qué el proyecto Libertades? Si todo lo que tiene que hacer Trump es sentarse y esperar a que nos muramos de hambre. Pero, obviamente, no está funcionando. Hay otra cosa que quiero señalar, y ha salido en las noticias justo mientras estábamos en el aire hoy. Está en el Washington Post. La inteligencia estadounidense dice que Irán puede resistir el bloqueo de Trump en el estrecho de Hormuz durante meses. Un informe confidencial entregado a la Casa Blanca también concluye que Irán mantiene un arsenal considerable de misiles y drones, lo que contradice directamente lo que él dijo desde el despacho Oval. Así que, de nuevo, y por desgracia, ¿cómo puede el público estadounidense creer algo de lo que dice nuestro propio presidente cuando ahora hay informes filtrados que lo desmienten? Pero eso nos lleva al punto principal. ¿A dónde puede llegar todo esto? Si eso es cierto, y según lo que me estás diciendo lo es, que Irán puede resistir el asedio y que todavía tiene capacidad militar, entonces, ¿qué tipo de acuerdo negociado podemos tener para poner fin a esta guerra? Bueno, verás, tu problema es que estás hablando de un mundo completamente loco. Mr. Justo, Estás dando por hecho que hablamos de personas lógicas. Y me pides que me meta en la cabeza de alguien que, en mi opinión, está un poco loco y es un psicópata. Y sinceramente, espero no verme nunca en una situación en la que pueda llegar a comprender a alguien así. No tengo una respuesta a tu pregunta, y estoy seguro de que ese es el mismo problema que tienen todos tus buenos analistas, porque traes a gente mejor que yo a tu programa. He visto tu programa y de verdad me gusta mucho, pero incluso personas más preparadas que yo no han podido dar una respuesta clara, así que no voy a fingir que sé algo que tus otros invitados no han sabido explicar. Creo que al final hay muchas probabilidades de que él se la juegue. No digo que vaya a pasar, pero creo que hay, porque ha traído muchas tropas, muchas armas y munición. Y sí, es verdad que hay una gran escasez de munición y todo eso, pero por lo que me cuentan aquí, la mayor parte del nuevo equipo que ha traído es para operaciones terrestres. Así que ha gastado mucho dinero, y estoy seguro de que no es solo para aparentar. Así que debe de haber una alta posibilidad de un ataque. Ahora bien, personalmente creo que ya es demasiado tarde para un ataque. Y creo que esto lo comentamos antes cuando te pregunté, porque tú eres el experto, y lo eres, quiero decir, yo he combatido en una guerra, pero tú eras un oficial superior con formación, así que lo sabes mucho mejor que yo. Y te decía que, cuando el tiempo empieza a ser muy caluroso en la península arábiga, a finales de mayo, desde mediados de mayo, el calor sube muy rápido, y a finales de mes se hace muy difícil combatir. Y para las fuerzas estadounidenses sería muy duro. Recuerdo que tú mismo reconociste que así sería. Y luego si por ejemplo hay combates intensos y Trump empieza a atacar la infraestructura crítica de Irán, como ha amenazado con hacer, y digamos que comienza a destruir las centrales eléctricas iraníes. En Irán hay, no sé, entre 80 y 100. Entonces al otro lado del Golfo Pérsico y en el régimen israelí, Irán haría lo mismo. Y claro, en el régimen israelí eso generaría una serie de problemas. Pero en el Golfo Pérsico sería catastrófico, porque con ese clima la gente tendría que marcharse y también lo harían las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Quiero decir, ¿cómo podrían quedarse allí si no hay electricidad? Y luego está el viaje a Pekín o a China.
No sé si la cumbre será en Pekín o en otro sitio, pero el viaje a China es dentro de una semana. Así que uno pensaría que no es el momento adecuado para iniciar una guerra, porque no tendría un buen impacto en la cumbre en China. Y claro, después de la cumbre el tiempo va a empeorar día a día. Pero claro, estamos hablando de Trump. Y, por lo que me cuentan las personas que participan en tu programa y algunos amigos en común con los que estoy en contacto, me dicen que los militares consideran que esto es una idea realmente terrible. Pero Trump, acuérdate, Joe, quiero decir, tú te acuerdas. Joe Kent, en su carta de dimisión hace 2 meses, dijo que esta guerra tenía que ver con el lobby sionista. Quiero decir, no hay ningún arma nuclear. Irán no está desarrollando una. Trump dice eso solo para justificar las atrocidades. Irán no es una amenaza para Estados Unidos. Trump sigue diciendo que Irán va a fabricar un arma nuclear, que la lanzarán por todo el mundo y que de alguna forma eso acabará con el planeta. Ese tipo de tonterías. Lo estuvo diciendo a unos niños hace un par de días, lo cual es muy raro, asustando a los niños. Pero bueno, ya sabes, bombardean a niños, así que supongo que eso les parece bien. Así que cuando Joe Kent dice que esto tiene que ver con el régimen israelí y con el lobby sionista, creo que ahí ya podemos tirar la racionalidad por la ventana. Su prioridad no son los ciudadanos estadounidenses. Su prioridad tampoco es la economía india, ni la ugandesa, ni el pueblo argentino. Se trata del régimen israelí. Por eso quieren esta guerra. Y creo que por eso hay bastantes posibilidades de que haya una guerra. Ahora bien, los cálculos en Irán, al menos entre algunos, porque no puedo decir que todo el mundo piense igual, algunas personas, entre ellas yo, son que si la situación económica se complica más para Estados Unidos, en algún momento las figuras más importantes del país empezarán a pensar, bueno, aquí tenemos que dar prioridad a nuestros propios intereses por encima de los del régimen israelí. Hasta ahora, Estados Unidos ha estado dando prioridad a los intereses del régimen israelí por encima del pueblo estadounidense. Y por eso estamos viendo inflación, el aumento de los costes de la energía y todo lo demás. Pero en algún momento, creo que la sensación aquí es que quizá la situación se vuelva lo bastante difícil como para que la Casa Blanca o las élites empiecen a decir que esto puede volverse peligroso dentro de Estados Unidos. Porque si la economía empeora de verdad, podría haber disturbios. Y ojalá, llegado a ese punto, los responsables de las decisiones digan, bueno, ahora tenemos que poner nuestros intereses por delante, y entonces el régimen israelí tendrá que aceptar nuestras prioridades. Y eso pondría fin a la guerra. En otras palabras, Estados Unidos, no creo que vayamos a tener paz entre Irán y Estados Unidos. Lamentablemente no veo que ese proceso sea posible con las élites estadounidenses, con su forma de pensar, su mentalidad y su visión del mundo tal como es. Esa clase de gente tipo Epstein que está al mando. Pero creo que podríamos llegar a un punto en el que haya algún tipo de acuerdo para poner fin a la guerra, que se levante el asedio, que los barcos puedan pasar, que haya un alto el fuego en Gaza y que el régimen israelí se vea obligado a retirarse del Líbano, que se impongan ciertas condiciones en Gaza, algo así. Creo que eso sí es posible. Por lo que entiendo, si lo estoy oyendo bien, parece que la parte iraní está diciendo básicamente, no tenemos prisa. Vamos a dejar que pase un poco de tiempo para ver si podemos aumentar la presión sobre vosotros. Pero en cambio, hay una sensación de urgencia en el lado estadounidense. Ahora bien, después de que el presidente Trump hiciera esa declaración ayer en la Casa Blanca, salió un artículo en The Wall Street Journal que te voy a mostrar en parte. Muchas de las cosas que dice, y todo esto salió después de que él hablara ayer, señalan que Irán tiene que certificar que no va a obtener armas nucleares, que habrá una prohibición del enriquecimiento nuclear, el desmantelamiento de Fordo, de Natanz y de varios otros lugares. Eso mismo se repitió anoche en Fox News, en el programa de Brett Baier y Jesse Waters.
Brett Baier dijo que habló con el presidente Trump y que sus condiciones se habían endurecido. Mira esto. He hablado por teléfono con el presidente hace poco y está optimista con respecto a este acuerdo, este memorando de entendimiento. Cree que va a dar resultados. Diría que está moderadamente optimista, para ser precisos, pero piensa, y le pregunté cuál sería el plazo, que en una semana podría estar todo cerrado. Entonces, ¿qué incluye este acuerdo? Esto es lo que estamos escuchando. Irán debe renunciar por completo a tener o intentar conseguir un arma nuclear, de golpe y porrazo. Sus 3 principales instalaciones nucleares deben ser completamente desmanteladas y no podrán volver a hacer ningún trabajo de este tipo bajo tierra. Si empiezan a excavar, nosotros empezamos a bombardear. Inspecciones bajo demanda, en cualquier momento y en cualquier lugar. Si ponen obstáculos, sanciones severas. Y ahora viene la parte clave del acuerdo. Nada de más enriquecimiento y entregan todo su uranio enriquecido. Lo conseguimos. Eso sería una rendición total. Quiero decir, tendrías que renunciar a todo y no obtendrías absolutamente nada, salvo algo como abriremos el estrecho de Hormuz y podréis volver a enviar mercancías. ¿Existe algún escenario en el que Irán aceptara algo así, aunque fuera una versión de eso? Yo nunca veo Fox News, pero cuando me encuentro con algo así, me parece increíble que haya gente que sí la vea. Cuando dicen que es el canal de noticias más visto de Estados Unidos, de verdad no puedo entender cómo alguien puede considerarlo útil. Para empezar, como sabemos, Irán nunca ha estado desarrollando armas nucleares. Joe Kent, ya sabes, el tipo de Fox News, habla de los supuestos sitios de armas de Irán y lo repiten una y otra vez como si fuera algo asumido, como si Irán tuviera armas nucleares. Saben que están mintiendo, pero lo dicen igual, porque es propaganda. Así es como funciona. Sigues hablando de sus sitios de armas nucleares, sus sitios de armas, y al final se convierte en sitios de armas. Y por cierto, todos están destruidos. Nos dijeron que durante la guerra de 12 días fueron completamente aniquilados. Entonces, ¿en qué quedamos? Al final, para mí es como, ni siquiera los espectadores de Fox News no tienen pensamiento crítico. Sin mirar tu programa o otros, solo viendo las contradicciones, uno pensaría que al menos algunos tendrían algo de sentido crítico. Pero no. Irán no va a aceptar ninguna violación de su soberanía. Ese es en realidad el motivo por el que tenemos esta guerra. Porque Irán es un país que, quiero decir, la revolución del 79 trataba de independencia, de soberanía, de dignidad y de honor. Y por supuesto de apoyo al pueblo palestino, al pueblo cubano y al pueblo sudafricano en aquel momento cuando existía el apartheid. Y todas esas eran posturas totalmente inaceptables por parte de Irán, sobre todo la cuestión palestina, que para ellos es lo más importante. Pero ese es en realidad el pecado de Irán. Todo gira en torno al pueblo palestino y a la independencia de Irán. Pero no, Irán no va a aceptar nada de eso. Irán está dispuesto a llegar a un acuerdo. Sin embargo, vimos el plan de 10 puntos de Irán que Trump aceptó como marco, y nada de eso se cumplió. Así que Irán tendrá un programa nuclear. Sí, Irán dice que no tendrá armas nucleares. Y está bien tener un acuerdo en el que se establezca un mecanismo para que la Agencia Internacional de Energía Atómica venga y visite todos los sitios. Tuvimos eso durante muchos años. Fue Trump quien lo rompió. En realidad no era un acuerdo especialmente bueno para Irán. Y creo que la administración de aquel momento no hizo un buen trabajo negociando el JCPOA. Y pienso que el presidente Rouhani fue ante todo el principal responsable, porque estaba presionando al Ministerio de Asuntos Exteriores para cerrar un acuerdo rápidamente. Así que el ministerio se vio obligado a ser más flexible. Y eso permitió a Obama engañar a Irán, porque Irán cumplió con sus compromisos y Obama no lo hizo. Por eso el acuerdo estaba profundamente defectuoso.
Irán nunca permitirá que ese acuerdo se reactive. Tendrá que ser aprobado. Pero Irán está dispuesto a tener un acuerdo en el que se respeten sus derechos y que al mismo tiempo sea fácil para todos ver que es pacífico. Pero aparte de eso, el marco para Irán será el plan de 10 puntos. Ya has mencionado esto antes, y solo quería dejarlo claro. Parte de ese acuerdo del Wall Street Journal decía que el estrecho de Hormuz tenía que abrirse, y entonces ellos volverían y dirían, de acuerdo, después levantaremos nuestro bloqueo y ofreceremos cierto alivio de sanciones una vez que demuestres que puedes hacerlo, y así sucesivamente. Pero también está la parte iraní, que ha establecido ahora, creo que fue el martes, la autoridad del estrecho del Golfo Pérsico, que fija las condiciones para que la gente pueda salir. Y si no recuerdo mal, la última vez que hablamos me dijiste que eso nunca volvería atrás. ¿Sigue siendo así o podría negociarse? No, eso se acabó. Eso ya está terminado. Irán, quiero decir, si acaso, los sionistas deberían colgar a Netanyahu por haber provocado esta situación. Irán recuerda, y sé que tú lo sabes y sé que buena parte de tu audiencia también lo sabe, pero bueno, lo repito una vez más. El estrecho de Hormuz no son aguas internacionales. No es lo bastante ancho para hacerlo. Son aguas de Irán y de Omán. Irán no ha firmado ningún acuerdo internacional que diga lo contrario, pero Irán permitió que pasaran los barcos. Hasta hace 2 meses y medio todo era normal. Los iraníes de hecho pagaban para mantener la zona segura y no recibían nada a cambio. Se generaban billones de dólares al año a través del estrecho de Hormuz, e Irán, por supuesto, también ganaba dinero. Así que Netanyahu, al impulsar esta guerra, cambió eso para siempre. Pero Irán está más que dispuesto a abrir el estrecho de Hormuz más que antes. Recuerda que nunca ha estado cerrado. Solo se ha cerrado al tráfico marítimo vinculado a vecinos hostiles y a gobiernos hostiles, aquellos que estaban con la coalición israelí y estadounidense, lo que yo llamo la coalición Epstein. Así que, cuando los saudíes abrieron su espacio aéreo y permitieron que sus bases fueran utilizadas para lanzar ataques contra Irán, ¿por qué demonios iba Irán a permitir que el petróleo saudí pasara por el estrecho de Hormuz? Quiero decir, si lo hicieran, derrocaríamos al gobierno. O si Qatar, después de todo lo que ha hecho, ahora mismo hay una enorme cantidad de aviones en Qatar, en los Emiratos y en Arabia Saudí, aviones estadounidenses. ¿Por qué debería Irán permitir que el gas de Qatar pase por su territorio cuando están matando a niños iraníes, cuando han matado a tantos niños, o han ayudado a los estadounidenses a matar a tantos niños, y los israelíes han matado a tantos niños? Así que estos 5 países, si quieren exportar su petróleo, su gas y sus productos petroquímicos, Irán dice que hay 2 condiciones: levantar el bloqueo contra los puertos iraníes y dejar de matar niños en Líbano y en Gaza. Eso es todo. Pero esto es inaceptable para Trump, y por eso hay un punto muerto. Si Trump cree que va a poder obligar a Irán a renunciar a Gaza o al Líbano, o a renunciar a la posibilidad de usar sus puertos, entonces solo nos queda esperar a que la economía global se derrumbe. Creo que eso será inevitable. Creo que eso hará inevitable una depresión económica mundial. Sí, eso es justo lo que muchos de los expertos que hemos tenido en el programa también han concluido. Sé que vas muy justo de tiempo, pero hay una cosa más que quiero comentar, porque es realmente extraño. Quiero asegurarme de que todo el mundo vea el contraste entre lo que se dice y lo que está ocurriendo en realidad sobre el terreno. Este es el secretario de Estado Rubio, hablando sobre cómo queremos resolver esto, para poder volver a cómo estaban las cosas antes de que empezara la guerra. Los Estados Unidos de América tienen todas las cartas en la mano. No hay ningún escenario en el que si deciden entrar en una escalada, no acaben teniendo la última palabra. Pero nuestra preferencia es que estos estrechos se abran como se supone que deben estar abiertos, como antes,
que cualquiera pueda usarlos, sin minas en el agua, sin peajes. Eso es lo que tenemos que recuperar. Y ese es el objetivo aquí. Claro, empezamos una guerra y hemos matado a miles de iraníes, destruyendo todo tipo de cosas. Pero ahora queremos olvidarlo todo, volver a como estaban las cosas antes, la guerra, y darlo por terminado. ¿De verdad crees que Irán va a aceptar eso? Bueno, eso no es exactamente lo que él está diciendo, porque por un lado quiere mantener cerrados los puertos iraníes, y por otro quiere permitir que los israelíes sigan matando a iraníes, a civiles libaneses, a ciudadanos libaneses, a hombres y a niños. Y que los francotiradores israelíes tengan el placer de matar a niñas pequeñas mientras juegan en sus tiendas, o dispararles cuando están en clase, o abatirlas cuando van a buscar agua. Eso no es aceptable para Irán, pero para él sí lo es, porque ya sabes, así es él. Y creo que lo vetaron. No estoy seguro de por qué. Uno de ellos dijo una vez, ¿por qué les importa un alto el fuego en el Líbano? Pues nos importa el Líbano, nos importa Gaza, nos importa Cuba, nos importa Venezuela. Eso es lo que somos. Ese es el pecado de Irán. Y por eso Irán ha sido demonizado durante 47 años. Durante 47 años han estado diciendo al mundo que Irán es el lado malvado de esta historia. Durante 47 años, la mayoría de la gente en Occidente se lo ha creído. Pero creo que después del genocidio en Gaza, mucha gente en Occidente y en gran parte del mundo se está preguntando, bueno, si los iraníes son los malos, si Hezbollah son los malos, ¿por qué son los únicos que se oponen al genocidio en Gaza? Y los gobiernos occidentales lo están apoyando. Mientras hablamos, están bombardeando Líbano, están matando familias, están centrando sus ataques en médicos, ambulancias, clínicas y hospitales. Nadie en Europa los condena, igual que nadie en Europa los sancionó por lo de Gaza. La gente ve esto. Dicen, bueno, vale, los iraníes son siniestros, somos malvados, tenemos cuernos o lo que sea que digan que tenemos. Pero ellos están diciendo no al genocidio, y nosotros estamos diciendo sí al genocidio. Me refiero a esta gente, a Occidente, al Occidente colectivo. Y por eso la gente ya no se cree la propaganda. Pero para Irán, al final, lo que él dice es inaceptable. Y además aquí está siendo deshonesto. Irán no empezó la guerra, e Irán nunca la ha intensificado. Cada vez que Estados Unidos y el régimen israelí aumentaron la tensión, los iraníes respondieron. Recordad cuando atacaron el campo de gas South Pars de Irán, entonces Irán atacó Qatar. Y luego Trump publicó un mensaje en Truth Social diciendo, no lo sabía y Netanyahu no volverá a hacerlo. Esa fue la respuesta de Irán. Así que Irán nunca inició nada, ni siquiera en los últimos días, cuando Estados Unidos llevó a cabo esta nueva operación. Ellos fueron quienes iniciaron la escalada. Irán no empezó la guerra. Irán no ha escalado el conflicto. Irán quiere que esto termine. Pero todo lo que Irán exige es que dejen de matar niños en Gaza, que dejen de matar niños en Líbano y que levanten el bloqueo sobre los puertos iraníes. Entonces, esos barcos de los países que estaban ayudando a Estados Unidos y a los israelíes a bombardear Irán podrán usar el estrecho de Hormuz, igual que los demás barcos que ahora mismo pueden usar el estrecho de Hormuz. Es una posición moral la que está adoptando Irán, pero el secretario de Estado de Estados Unidos, creo yo, no la entiende o simplemente no le importa la moralidad. Así que ahora me doy cuenta de que esta es tu última pregunta y te dejaré marchar. Sé que no formas parte oficialmente del gobierno, así que esta es tu interpretación. Bueno, Piers Morgan siempre dice que lo soy. Dice que soy el portavoz o el representante. Ojalá lo fuera. Al menos alguien me pagaría por ello. Ya no tengo tiempo para estudiar. Mis pobres estudiantes, mis doctorandos, me dan una pena enorme. Quieren hablar conmigo sobre sus tesis y no tengo tiempo para ellos. Me he convertido en un profesor terrible. Vamos, la Universidad de Teherán debería despedirme.
Pero la cuestión es que, si de verdad fuera portavoz, al menos me estarían pagando por esto. En fin, si el gobierno iraní me ofrece el puesto, oye, lo acepto. You'll take it. But so, do you think that there will come a point to where- Entonces, because it's ¿cree que interesting llegará un momento en el que, si lo he entendido bien, resumiendo todo lo que ha dicho, Irán aceptará un acuerdo negociado siempre que la guerra en Líbano termine, la guerra en Gaza termine, se levante el bloqueo y mantengan el control del estrecho de Hormuz con la autoridad del estrecho del Golfo Pérsico? Creo que se llama así. ¿Es correcto? Is that correct? Is that those are the terms? Bueno, el alto el fuego no va de eso. Quiero decir, Irán no va a renunciar al estrecho de Hormuz. Pero el estrecho de Hormuz y el plan de 10 puntos son el plan de paz. Antes del plan de paz tenemos el alto el fuego, y eso fue lo que se acordó. Estuvimos allí, tú lo recuerdas mejor que yo, se suponía que el alto el fuego debía aplicarse. Y entonces Netanyahu fue y bombardeó a fondo distintas ciudades del Líbano, incluso barrios enteros, matando a cientos de personas en zonas que ni siquiera simpatizaban con la resistencia libanesa. Llevó a cabo esos bombardeos masivos precisamente para destrozar el alto el fuego. Y luego, cuando Trump, en lugar de presionar a Netanyahu, dijo, bueno, no, el Líbano no forma parte del alto el fuego. Pero entonces el primer ministro de Pakistán dijo que sí lo era. Eso fue lo que se acordó. Así que lo que se pactó en el alto el fuego tiene que aplicarse. Y eso es el alto el fuego. Es el fin de los combates en toda la región. Uno pensaría que Trump querría eso porque supuestamente impuso un alto el fuego en Gaza, que en realidad no existe. Los israelíes matan cada día a varios palestinos, incluidos muchos niños, y en el Líbano tampoco hay alto el fuego. Están atacando a personal médico, hospitales, ambulancias. Así que uno pensaría que eso sería, no sé, aceptable. Y claro, si además se levanta el bloqueo de los puertos iraníes, entonces los barcos podrán pasar. Aunque Irán tenga quejas muy graves, estos países están implicados en el asesinato de niños iraníes, Irán permitirá que los barcos pasen. Y si esto hubiera pasado, perdona que te interrumpa, si esto hubiera pasado cuando tuvimos el alto el fuego después de 39 días, la economía mundial no estaría en la situación en la que está hoy. Así que Netanyahu empezó la guerra de los 39 días, provocó una catástrofe y Trump también. Y luego, cuando terminó la lucha, podría haberse mantenido un alto el fuego, y al menos habríamos tenido un alivio de la crisis económica gracias al aumento del tráfico marítimo por el Golfo Pérsico. Netanyahu bloqueó eso con sus bombardeos masivos, y después Trump impuso ese bloqueo, que es un acto de guerra. Entonces, Irán dijo, de acuerdo, pues los barcos de esos 5 países no pueden pasar. Así que están empeorando la crisis económica mundial literalmente hora a hora, minuto a minuto. Sí, So the Iranian side, in addition to Así que la parte iraní, además de... Y por cierto, te estoy interrumpiendo todo el rato. Veo ese programa tuyo en el que trajiste a ese experto en energía y creo que todo el mundo debería verlo. Fue hace, no sé, 5 o 6 días. Aprendí mucho de él. Hablaba de una forma que yo podía entender y eso dice mucho. yeah, it does not. sí, no lo hace. Pero además de permitir que los barcos pasen con un acuerdo, Irán, si entiendo bien lo que has dicho, aceptaría algún tipo de declaración en la que se comprometería a no buscar un arma nuclear. Permitiría inspecciones y todo eso. Así que no es que no vayan a ofrecer nada, sino que tendrían que obtener esas otras cosas a cambio, ¿verdad? Y entonces la última pregunta, es, ¿el gobierno iraní llegará a ser tan explícito en algún momento y dirá, estos son ahora nuestros términos? Some point in saying, here are our terms now. Bueno, una vez más, Irán lleva décadas diciendo que no está buscando armas nucleares. Hay una fatua, el gobierno lo ha repetido infinidad de veces. Netanyahu es el que lleva, no sé, unos 33 años diciendo que Irán está a un año de tener armas nucleares. Lo lleva diciendo desde hace más de 3 décadas. El problema nunca han sido las armas nucleares. Como vuelve a señalar Joe Kent,
No se trata de armas nucleares, ni de terrorismo, ni de nada de eso. Todo tiene que ver con la independencia de Irán y con su oposición al etnosupremacismo que Occidente apoya, y con la opresión del pueblo palestino. Y por supuesto, los cubanos y otros. Pero el tema principal en el mundo de hoy es la causa palestina. Eso es lo que esta clase de Epstein considera totalmente inaceptable. De eso trata todo esto. Y están sacrificando la economía global por el sionismo y por Netanyahu. Pero Irán, su máxima prioridad es un alto el fuego. Ese alto el fuego podría aplicarse esta misma noche si Trump realmente lo quisiera y presionara a Netanyahu. Eso aliviaría la situación. Después se trataría de hablar de paz. Ese sería el plan de 10 puntos. Y luego, después de eso, Irán y Estados Unidos del tema nuclear que ya hemos negociado antes con Estados Unidos. Durante años ya hubo un acuerdo antes. Era un acuerdo que, en mi opinión, benefició más a Estados Unidos que a Irán. Creo que en el futuro, si alguna vez hay otro acuerdo, Irán no aceptará esas condiciones. Pero en cualquier caso, ese es el camino que Estados Unidos tiene que seguir. Ahora bien, si yo fuera israelí, si fuera sionista, Dios no lo quiera, o si fuera, ya sabes, estaría pidiendo la cabeza de Netanyahu. Porque el único cambio importante que se ha producido en esta guerra es que antes de la guerra, Irán no tenía intención de tomar el control del estrecho de Hormuz. Pero después de la guerra, ha dicho que lo hará, y no va a echarse atrás. Nunca. Así que si esas son las condiciones, y pienso en todo eso, quizá lo más difícil sea cuando dices alto el fuego. Te refieres al alto el fuego en Líbano y en Gaza, ¿verdad? Eso es lo principal de lo que estás hablando. Sí. Y también el fin del bloqueo estadounidense en los puertos. Vale. Si es así, no veo a Israel aceptando eso pronto. Así que esto podría quedarse bloqueado durante mucho tiempo. ¿Lo ves igual? Bueno, si Estados Unidos realmente presiona a Israel, pueden obligarles a hacerlo. Quiero decir, no hay ninguna duda de eso. Y si eso ocurre, se impide el bloqueo. Sí. Irán no va a abandonar Gaza ni el Líbano. Se mencionó el Líbano en concreto porque hubo combates intensos, pero en realidad se refiere a toda la región. Se dice en toda la región, pero se destaca el Líbano precisamente por la dureza de los enfrentamientos. Entonces, aunque Trump cumpla su amenaza de que si no consigue este acuerdo en una semana, volverá a bombardear, ¿Irán está preparado para soportar eso? Sí, por supuesto. Bueno, mira, podría hablar contigo eternamente, pero sé que tienes otras cosas que hacer y otros sitios a los que ir, y te agradezco que hayas estado más tiempo del que te pedimos. Muchísimas gracias, porque al fin y al cabo necesitamos entender cuáles son realmente las condiciones y cuál es la verdad, y hoy nos has ayudado a verlo. Muchas gracias. Es un honor haber hecho tú. Gracias por haberte interrumpido un par de veces. Pasa nada. Queremos escucharte, así que genial. Gracias. Gracias. Y también nos agradecemos a vosotros. No olvidéis darle a me gusta y suscribiros si aún no lo habéis hecho. Y por supuesto, compartid este vídeo con más gente. Y ahí está el tema. La crisis viene de mucho antes de ese asunto del petróleo y el gas del que hablaba el profesor. Él recomienda que lo veáis, y yo también. Si no lo habéis visto, tenéis que hacerlo para entender por qué es tan urgente que resolvamos esto. Comprobad nuestro estado ahí. Lo podéis encontrar en nuestra página principal. Muchas gracias, y esperamos veros en el próximo episodio de Daniel Davis Deep Dive. No olvidéis contárselo a vuestros amigos, a los que les gusta escuchar podcasts. Decidles que añadan Daniel Davis Deep Dive a su lista. Tienen que saber lo que vosotros sabéis. Pueden escucharlo donde quiera que ya oigan sus podcasts. Solo tenéis que decírselo.